amigos? Bienvenidos una vez más a su programa ¿Quién golpeó a quién? Esta vez con Carlos Benavides, economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Carlos, bienvenido. Gracias. Salud. Esta vez vamos a hablar sobre el socialismo. Oh, con todo gusto. En general, ¿qué cosa es socialismo y en qué se diferencia? ¿O es lo mismo que comunismo? Lo que pasa es de que el socialismo es una propuesta de construcción de un modelo que sustituye al capitalismo, pero la sustitución que planteó Marx era el comunismo, ¿no? Además de que tú sabes de que no solamente era Marx comunista, estaba Bakunin y habían corrientes que se llamaron anarquistas, o sea, hubieron dos corrientes, ¿no? Y dentro de esas dos corrientes, la sustitución del capitalismo es el comunismo, pero con la realidad se dio de que el comunismo que se había pensado para Europa, países donde ya había triunfado el capitalismo, en la realidad no triunfó. En Europa, digamos, moderna, fracasó la Comuna de París. ¿Y dónde triunfó? En un país atrasado de Europa. Por lo tanto, allí se planteó la teoría de que el socialismo tiene una etapa inferior que se llama socialista y una etapa superior que se llama comunista. ¿Cuáles son sus características, ambos? Bueno, la característica del socialismo es de que el poder que tiene la burguesía lo pierde y lo asume el proletariado. El proletariado se ha aglutinado alrededor del Partido Comunista, que es la tesis del Manifiesto Comunista de 1948. Y en tanto que acción política, la realidad de Rusia, que es la que se hizo posible, ya fueron los aportes de Lenin, ¿no? En el sentido de que se había presentado una etapa de imperialismo en el mundo y por lo tanto era una sola clase internacional. Y siendo una sola clase burguesa internacional, la característica del triunfo ya no dependía de un país que esté más desarrollado, sino podía ser en cualquier país, porque el sistema de producción capitalista en su forma imperialista era una cadena, y por lo tanto la cadena se podía romper en el eslabón más débil. Entonces ese es el aporte que señala Lenin para él. Y hasta ese momento no se pensó que la revolución podía ser en países atrasados de Asia, África, América Latina. Y entonces allí viene el que desarrolla ese Stalin. Aunque no se le conoce mucho, él escribe un libro, varios libros, no hay tiempo para tocarlos teóricamente, pero la teoría de Stalin es recogida y desarrollada por Mao Zedong, que era un país dependiente, atrasado, donde el dominio feudal estaba aliado a la gran burguesía, que a su vez era dependiente del imperialismo. Pero el imperialismo se repartía en zonas de influencia, que es lo que hizo en China, y así Asia. Estados Unidos, por ejemplo, solamente tenía Filipinas, pero China era repartida entre Inglaterra hasta Rusia, tenía zonas de influencia. En América Latina el dominio principal había sido entre una disputa entre Inglaterra, Francia, pero finalmente Estados Unidos es el que asume el control. Y en África, que es donde se dio con mayor claridad la presencia del imperialismo y el reparto del mundo, que concluyó en 1890 con la Conferencia de Berlín. Allí se repartieron África y cada uno tenía su espacio, incluso propio. Por ejemplo, el rey Leopoldo de Bélgica, él era propietario de lo que es actualmente el Congo belga, un país grande, enorme, pero era como un feudo, una propiedad. Entonces,
Esto fue posible porque los diferentes países habían tomado el control del mundo y por lo tanto ahí se da una otra forma que ya no es socialismo, sino es una etapa inferior que se llama Revolución Nacional Democrática. Entonces esa es la tesis de Mao. Bueno, Mao es el más indicado porque triunfaron, pero hubieron otros, Patricio Lumumba y en América Latina Fidel Castro, el Che y muchos otros que hicieron que la lucha por la independencia era una lucha nacional, democrática, o sea, burguesa, para construir capitalismo, pero ya no un capitalismo dirigido por la burguesía imperialista, sino era dirigido por esta alianza popular. Esa es la diferencia. Ya, pero en la realidad, hablando de realidad, entonces hay la revolución, supuestamente ese proletariado que asume el Estado, pero en la realidad no es una nueva clase la que aparece, una clase burocrática en nosotros llamados países socialistas. Cierto, es eso. Bueno, la realidad siempre es más grande que la teoría, ¿no? La teoría es una simplificación y se espera que se haga realidad, pero la realidad que se da en los hechos es lo que encontramos. Entonces encontramos corrupción, encontramos una serie de defectos y errores, y sobre todo en países jóvenes que no han tenido experiencia de gobierno. Entonces no solamente tienen que ser honestos, no solamente tienen que ser de la clase popular o del proletariado, pero el proletariado es muy débil, sino que tienen que mantener un ejército y esa clase no está preparada. Entonces, ¿qué cosa es la solución? La solución ya estaba en el Manifiesto Comunista de 1948. 1848, porque allí se plantea de que para que haya revolución, una parte de la burguesía o de la clase dominante tiene que desolidarizarse de su clase y pasarse a la clase obrera, a la clase revolucionaria. ¿Por qué? Porque esta clase no tiene todavía pues la preparación. Pero eso no es muy romántico. Salgo de mi clase social para apoyar una clase inferior. Bueno, pero sin embargo se dio, ¿no? Marx y Engels venían de la clase de burguesas, y otra cosa era de que los líderes obreros estudiaban y se preparaban. Los líderes obreros del siglo XIX eran verdaderos cuadros estudiosos, Lasalle y todos los que hacían la revolución en ese tiempo eran líderes que eran obreros, pero se habían preparado bien en la lucha revolucionaria. La crítica que se hace al sistema socialista es su autoritarismo, ¿no? Su unipartidismo, su falta de elecciones democráticas y hasta persecución de los disidentes. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, lo que pasa es de que todo régimen económico tiene un sustento político, y ese sustento político es una dictadura del régimen que quiere mantener, y esa dictadura de la burguesía es lo que en la teoría socialista se llamó dictadura del proletariado. El problema es de que el concepto de dictadura del proletariado es un concepto filosófico y que tiene que ver con la aplicación de cómo llevar adelante los cambios. Porque para que haya un cambio tiene que haber la toma del poder, y eso, dadas las condiciones políticas de todo el siglo XX, era una lucha violenta. ¿Por qué? Porque habían guerras, habían confrontaciones que automáticamente llevaban a la guerra y a las definiciones. Recuerden la Primera Guerra Mundial, que fue el fin del Imperio Austrohúngaro, el fin
del Imperio Otomano, el fin del Imperio Ruso, o sea, la derrota y el fin de los imperios. Sin embargo, sobre todo el Imperio Alemán, sin embargo, la lucha después de la Segunda Guerra Mundial establece los nuevos valores de democracia. Y los nuevos valores de democracia es la generalización del sistema capitalista que comprende el reconocimiento de elecciones, o sea, lo que era concepto de dictadura filosófica se convierte en una dictadura política. Y entonces aquí en esta confusión es donde prácticamente el concepto de dictadura del proletariado ha sufrido un revés. Ya ahora hablar de dictadura del proletariado todo el mundo lo entiende en el sentido político. Entonces en filosofía política tenemos los conceptos de la democracia que nace en Inglaterra, Estados Unidos, Francia, y todo que comprende la separación de poderes, ¿no? Y esa separación de poderes es lo que se entiende como democracia, la nueva democracia, ¿no? Pero sin embargo, esa democracia ha tenido pues vaivenes, como hemos visto en todos los países, ¿no? Donde ha habido esta revolución democrática. Y ahí ha surgido lo que se llama el concepto de dictadura, que es cuando el poder ejecutivo y el poder legislativo están bajo una sola dirección. Y el otro concepto es de tiranía, cuando una sola dirección o un solo gobernante tiene el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Entonces estos elementos democráticos han triunfado en la mentalidad de la gente, porque la gente lo que quiere es democracia, pero en realidad la aplicación de la democracia política solamente puede ser verdadera si es que hay una democracia económica, en el sentido de que se apliquen los cambios para la justicia social y para las desigualdades que se dan en el medio. Entonces es un problema en el cual el capitalismo o el imperialismo ha ido ganando terreno y ha desarrollado ha ganado en cierta medida la mentalidad de la gente. Entonces ese es pero no significa que ellos tengan la razón, porque de hecho la aplicación de la democracia burguesa es injusta, y si hay una desigualdad económica o social, necesariamente va a haber resistencia y lucha. Entonces ese es un conflicto que no ha sido resuelto, se ha ido alargando y postergando, ¿no? Sin embargo, estamos viviendo una era post-revolucionaria donde los antiguos guerrilleros quieren postular democráticamente dentro del sistema. Ese es lo que decía, de que la gente no quiere violencia porque se han establecido cánones o normas democráticas, o sea, partidos políticos, no violencia, y de esa manera se pueda dar. Y entonces la única manera que las fuerzas progresistas puedan avanzar en la toma del poder es a través de la conquista democrática del gobierno, pero eso requiere un apoyo de la población, y ese apoyo lamentablemente se pierde por unos casos que tú has planteado de corrupción. Efectivamente hay casos de corrupción que han dado
efectos negativos a la continuidad del gobierno, porque la hipótesis es que continúe el gobierno, pero como volvemos al círculo vicioso de que como la clase obrera o las clases populares no tienen suficiente preparación, entonces tienen que recurrir a alianzas para gobernar. Sin embargo, los líderes son líderes que la gente los quiere a ellos, porque no quieren arriesgarse a que venga otro que pierda, pero eso te trae una desviación democrática. El caso más patético es el de Bolivia, ¿no? Evo Morales fue reelegido y vuelto a reelegir y al final, con criterios legales, postuló y después con ese lado débil le dieron un golpe de estado que lo sobrellevó, pero no implica de que tenga continuidad. Es bien difícil, ese es el problema que está afrontando la izquierda, ¿no? Y hablando de golpe de Estado, tenemos el clásico ejemplo de Chile, ¿no? Con Salvador Allende, donde siempre somos el patio trasero, ¿no? Del gran país del norte. El caso de Chile es más patético porque era en el caso donde todavía vivíamos en la Guerra Fría, en el periodo en el que el mundo está dividido entre el capitalismo y el socialismo, y en un montón de países en el medio que sencillamente tienen que alinearse detrás de una de las potencias. Y en estas circunstancias es de que el caso de Chile era una demostración de lo que dije un momento, de que para respetar los cánones nuevos de democracia se recurre a la participación electoral. Y entonces Allende ganó las elecciones y siguió el camino electoral, pero Estados Unidos le dio un golpe de estado y sencillamente cortó esa opción de manera radical. Por eso es de que en esa década es que se abren otros procesos ya utilizando la violencia, pero la violencia ha traído siempre mayores males para el pueblo, y el pueblo no quiere esa violencia y la rechaza, ¿no? Por ejemplo, el rechazo a Sendero Luminoso en el Perú, que fue producto de una situación de esos años en la cual todavía se podía pensar que una confrontación tenía que darse definitivamente por los campos de las luchas decisivas, que no tenía que ser la lucha armada. Pero esto no se ha logrado, y más bien se han desarrollado otras corrientes, ¿no? Y ahí viene la teoría del socialismo del siglo XXI, o las nuevas teorías del buen vivir, o las nuevas teorías que rompen lo que sería la dictadura del proletariado para hablar de una dictadura, ni siquiera de una dictadura, sino de una democracia indianista, una democracia sin muchas definiciones, que crea la teoría del buen vivir. Pero esa teoría del buen vivir ha fracasado porque el imperialismo no les ha dejado dar. Donde se aplicó fue en Ecuador con la teoría de Alberto Acosta, que fue el líder de la Asamblea Constituyente y que impuso por primera vez los derechos de la naturaleza y derechos de los pueblos indígenas. Pero esa teoría del buen vivir ha tenido retrocesos y difícil aplicación. Y en eso es lo que estamos ahorita, ¿no? Benavides, y el caso de China, China parece que no quiere hacer la revolución en ningún lado, más bien quiere hacer negocios en todos lados. Pero los chinos siempre han sido grandes negociantes, ¿sabes? Ellos tienen un dicho, ¿no has visto esos gatitos que hacen así?
¿Sabes qué están llamando? Están llamando el dinero. ¿Por qué? Porque los chinos dicen, la plata siempre hay. Solamente tiene que llamarla, ven plata, y la plata viene sola. Como Alan García. Alan García la quiso hacer solamente que para él salía de otro bolsillo y lo pasaba a su bolsillo. Pero para los chinos, que son los grandes comerciantes de Asia, que han estado distribuidos, y hasta ahora, cuando hablamos de Singapur, Filipinas, muchos de estos países son chinos que se han expandido. Claro, pero la diferencia es que la República Popular China tiene un gobierno, una política comunista, autoritaria, Está bien, y una bien. economía capitalista, Ya, supercapitalista. ya, está bien, pero antes que nada son chinos. Entonces, O sea, ese fenómeno es producto de idiosincrasia, en otras palabras. Es que ellos han sido... ¿No es un plan? Ellos han sido el eje que ha dominado el mundo durante siglos. ¿Ah? Mira, que ellos, antes de Colón, llegaron a América Latina, tenían América Latina, y sin embargo, ellos decían, bueno, estos pueblos no tienen mucho para comerciar, lo dejaron ahí, llegaron a Europa, ¿no? Y se regresaron porque Europa eran feudos que vivían, consumían todo lo que producían. Entonces no había que comerciar con ellos. Y entonces los chinos tienen esa parte histórica, cultural, que eso hay que considerarlo siempre en la filosofía política, ¿no? Las cosas intrínsecas o valores que arrastra cada pueblo. Pero ahora yendo a la experiencia concreta de China, en China lo que ha sucedido es de que ellos siguieron, como dije al comienzo, en la aparición de un camino que no era estrictamente comunista, ni siquiera socialista, sino un camino de liberación nacional. O sea, ¿qué es lo que tenía que hacer, lo que desarrolló Mao Zedong? Y bueno, Mao Zedong y el Partido Comunista de China, por supuesto, es de que ellos, para poder desarrollarse, tenían que ser independientes. Para ser independientes tenían que estar unidos. Y para estar unidos tuvieron que hacer alianza con la burguesía, que no era imperialista. O sea, esa alianza fue la alianza con Sun Yat-sen, que era el presidente del Kuomintang, el partido del pueblo traducido, y el partido comunista era el Kuchintang, que era el partido comunista, el partido de los comunistas, de los trabajadores. Hicieron una alianza de varios años para poder completar la liberación, expulsar a los señores feudales y establecer el camino. Pero cuando triunfaron, eso fue el Frente Único del 24 al 27. Cuando triunfaron, hubo el golpe de Estado del imperialismo que apoyó a Chiang Kai-shek, a uno de los sectores del nuevo ejército que era sucesor de Sun Yat-sen, y porque Sun Yat-sen muere ese año, y Chiang Kai-shek da un golpe de Estado y mata a 500.000 personas, la mayor parte comunistas. Entonces, ¿qué le quedaba al Partido Comunista? Le quedaba luchar por sobrevivir. Y luchar por sobrevivir era tener un territorio. Entonces hicieron la larga marcha de irse al norte, lejos, de evitar la guerra, y en esa larga marcha lograron sobrevivir. Pero para esto Japón, que se había convertido en una potencia imperialista, toma China, y cuando toma China, primero invade el norte de China en 1931, entonces allí era lo más importante, cuidar la independencia de China. Y ya Chiang Kai-shek era un enemigo de segundo orden, pero había que obligarlo a que haga un frente único. Se le obligó, y para hacer el frente único, los dos partidos del segundo frente único tuvieron que secuestrar a Chiang Kai-shek y obligarlo a que haga una alianza contra Japón, que había invadido Manchuria y había creado otro estado
en el norte de China. Entonces esa guerra era una guerra nacional, de otro tipo, no era socialista, era patriótica, de independencia. Pero cuando triunfó esta guerra en 1945, entonces el Partido Comunista de China plantea un gobierno de coalición, o sea, que gobiernen los dos y que sigan gobernando, respetando como había sido del 24 al 27. Sin embargo, Chiang Kai-shek, con apoyo de Estados Unidos, hace la guerra para derrotar a los comunistas, pero el hecho es de que los que fueron derrotados fueron ellos, y ellos son los que se refugiaron en la isla de Taiwán, que hasta ahora están allí, los sucesores del Kuomintang, que ya no son el Kuomintang, es otro problema más complicado. Pero en estas circunstancias, en 1949, ya los chinos se quedan solos, digamos, los comunistas en el poder, pero ese es un entre comillas, porque en realidad hay 8 partidos, pero no son tan poderosos. Incluso la viuda de Sun Yat-sen, Song Chin-long, que les llama, ella estaba en el gobierno, y hubo sectores del Kuomintang que estuvieron en el gobierno. Y entonces los comunistas, con esa experiencia, trataron de hacer un gobierno amplio, solamente que era la época de la Guerra Fría, pues no, Estados Unidos quería derrotar a China y ya, si no invadía China, quería invadir Corea y a través de Corea entrar y tomar China. Pero bueno, no pudo, y las circunstancias es de que China tuvo que construir su socialismo solo, incluso rompe con la Unión Soviética. Entonces, 2 países socialistas que tienen caminos diferentes. Y en este tiempo es de que se da el fracaso de lo que fue el intento de industrialización de China, que se llama el Gran Salto Adelante. Pero ese Gran Salto Adelante es lo que hizo que haya muchos muertos de hambre, ¿no? Yo estuve en China en 1964, que fui invitado a celebrar los 15 años del triunfo de la revolución, y era pobre, no había ni un edificio moderno de los que se ven ahora, salvo en Shanghái, que no conocí, pero Pekín, Nankín, eran pues países, ciudades casi como feudales de la época de los señores de la guerra. Y sin embargo, el mérito que ellos tenían era de que había triunfado, no, habían logrado que la gente no se muera de hambre. Y el Partido Comunista les garantizó que no se mueran de frío, haciendo unas camas con leña de barro para ponerle leña en la calefacción, evitar que el humo... Bueno, hay una serie de pasos sencillos, como la señora Pilar Nores, que quiso hacer esas camas en el Perú, ¿no? Y cocinas y camas, ¿no? O horno por lo menos. Entonces ellos lograron eso, pero ahí ya apareció otra tendencia radical dentro del Partido Comunista, que es el grupo de la Revolución Cultural, que dio un golpe de Estado a los que querían hacer este camino de desarrollo de las fuerzas productivas, de la industrialización. Y ellos, fue 10 años de la Revolución Cultural, pero en esos 10 años se agudizaron los problemas, porque cada año salían nuevos. China tenía en ese tiempo 1.500 millones de habitantes, o 1.400 creo, y cada año aparecían 10 millones de nuevos demandantes de trabajo, mano de obra, que la Revolución Cultural, con su revolución campesina, no lograba abastecerse. Entonces ellos mismos tuvieron que dar marcha atrás
y eso provocó la ruptura de los que dirigían la Revolución Cultural, y allí viene, ahora estamos justamente en diciembre desde 1978, o sea, ahora estamos hace 50 años celebrando o recordando cómo el Partido Comunista de China asumió la conducción de los que querían industrializar China, pero ya había muerto el líder Liu Shaoqi, y el que asume esa dirección es Deng Xiaoping, con su pragmatismo de que había que desarrollar el capitalismo, pero un capitalismo dirigido por el Partido Comunista. Entonces trazan un plan de 250 años, y en ese plan de 250 años, los primeros 50 es de ordenar la ciudad y entrar en una segunda etapa, en esa primera etapa de 50 años, solamente lograr que no se muera la gente de hambre, que garantice lo que se llama seguridad alimentaria. En los otros 50 años es el desarrollo de la industria, que ahora la están desarrollando y han logrado, como conocemos, vender productos en toda parte del mundo. Y ahí se demostró lo que yo decía, que apareció de la nada el espíritu comerciante chino, y han logrado efectivamente entrar sin hacer guerra, sin tomar territorios, como lo hizo Europa y Estados Unidos, sino sencillamente haciendo transacciones y dándole beneficios que van a completar otros 50 años de desarrollo. Pero su plan es el comunismo demorará 250 años. Es un periodo bastante largo y difícil. Y entre tanto, bueno, no es fácil, pero ellos son chinos. Los chinos ven una visión larga, que nosotros pensamos, 50 años ya yo voy a estar muerto, y dices, 50 años comenzaremos, ¿no? O sea, esa es la manera de los chinos de ver el mundo. Otra crítica, digamos, ya conocida es del socialismo, ¿no? Del socialismo real, es el culto a la personalidad, ¿no? Casi la divinización de los líderes, ¿no? Como se ve actualmente en Corea del Norte, ¿no? Y se ha visto en la ex Unión Soviética, en la China de Mao, ¿no? Más no actualmente, ¿no? Pero eso pasa en todo el mundo, eso le pasó a Evo Morales, aquí cerquita, y eso que le está pasando, y por el cual ha sido derrotado y ha tenido problemas Venezuela, bueno, no ha sido derrotada Venezuela hasta ahora, pero pasó con Chávez, lo que le pasa a Nicaragua, a Ortega, y el caso de Ecuador, que es más cercano, con Correa. Entonces, los pueblos, cuando no son muy desarrollados, en general yo creo que es un principio, como dice, más vale un pájaro en mano que ver 100 volando, o más vale malo conocido que bueno por conocer, es que no arriesgan al cambio. Y entonces, en ese sentido, lo que es la continuidad del partido se ha dado a través de personas. Y eso refleja de que todavía tenemos que avanzar mucho. Y ese es un punto débil, porque el capitalismo lo que dice, bueno, ustedes deben hacer elecciones y que sea el que gane y participar. Pero nadie hace una revolución para que otro se la quite. Y entonces ese es un punto débil, efectivamente, pero lo importante es que se dé. Ahora, lo que yo creo es de que solamente China, bueno, Vietnam, Laos, Camboya, con dificultades, Camboya no tanto, se han atrasado, han seguido este camino de modernización, ¿no? Lo que se llama el uso de las leyes del mercado para desarrollar el socialismo. Y esa ya es teoría neta de socialismo, que es la teoría de la planificación o la teoría del mercado. Ya es un tema aparte. El socialismo, entonces,
como la realidad misma es cambiante, vamos a tener nuevas formas de socialismo. Yo creo de que los cambios sociales tienen aspectos comunes, porque como dijimos al comienzo, el imperialismo y el sistema capitalista ha creado un sistema único mundial de producción. Y ese sistema único mundial de producción hace que el poder también se concentre en grandes potencias. Felizmente que China ha logrado mantener cierta importancia, que no es tampoco tan grande, ¿no? En el caso que ponías de Corea, en Corea se da un líder, pero el mérito de ellos es de que están tan aislados que pueden ser destruidos, porque ya recuerdas que Estados Unidos invadió Corea y quiso destruir, echar una bomba atómica cuando fueron rechazados. Entonces, es un pueblo que está buscando su camino. No hay entonces un camino único. Y en el caso de la posibilidad de los nuevos caminos, efectivamente, pues, estos nuevos caminos tienen que ver con que solucionen problemas. Sin calco ni copia, como diría Mariátegui. Bueno, Mariátegui es el que más ha teorizado sobre lo que sería este aspecto general del socialismo. Hay cosas nuevas que no las vio Mariátegui, que es el uso de las leyes del valor en el mercado, porque eso fue nuevo. Incluso se dice que la Unión Soviética priorizaba la planificación forzada y no la planificación democrática, llamémoslo así, con aplicación de las leyes del mercado. ¿Y es por qué? Porque la Unión Soviética era un país atrasado y el socialismo hizo que salte a ser una gran potencia. Pero además, Alemania, no solamente Alemania, toda Europa querían destruir la Unión Soviética, y Stalin tuvo el mérito de defender y hacer que no desaparezca la Unión Soviética, haciendo cosas criminales, de repente matarlo a Trotsky, pero él salvó realmente la Unión Soviética. Entonces, pero el mismo Stalin entendió de que ese sacrificio del pueblo para tener armas y menos alimentos tenía que durar un cierto tiempo. Ya pasó la guerra, entonces él pensó de que 10 años después de la guerra, del 45 al 55, la Unión Soviética debería aplicar las leyes del mercado, con más libertad. Y eso lo escribe en su última obra, que se llama Problemas económicos del socialismo en la URSS. Y esto es lo que toma la nueva, ya no Mao Zedong, porque Mao Zedong estuvo con el grupo de los 4 y su esposa Chiang Ching, que fueron derrotados, y entonces ahí entra el nuevo grupo de Deng Xiaoping, que ellos son los que aplican la teoría del mercado al socialismo. Entonces, este es un aporte teórico muy importante que lo aplica primero Sue Mu Kiao, y paulatinamente el Partido Comunista de China lo ha ido enriqueciendo en el sentido de que no hay un camino, de que hay que buscar y tener grandes caminos. Y además, por ejemplo, China apuesta al occidente, a lo que se llama la política de apertura, que fue una gran política, porque primero, acuérdate que hemos dicho que los chinos estaban repartidos en Asia, y cuando ellos abren el capital, que venga el capital a China, no era cualquier capital, eran de los chinos ricos,
de Japón, bueno, Japón no tanto, de otros países para que vayan a invertir a China. Y entonces, porque nos faltaba capitales y tecnología. Y China se desarrolla con esto aplicando las leyes del mercado, que era bueno, esa parte teórica ya la hemos conversado, pero para esto Mao Zedong había escrito una gran estrategia que se llama las 10 grandes relaciones. Y en esas 10 grandes relaciones, una primera relación era China y el exterior, o sea, el occidente, el mercado capitalista. Pero ese terreno de China y el exterior tiene tiene sus limitaciones, ¿no? ¿De qué? Depende de que el exterior, o sea, Estados Unidos, lo acepte. Y ellos hicieron todo lo posible para evitar la guerra, porque si se evitaba la guerra, China se iba a desarrollar. Si no, ¿cómo iba a hacer su desarrollo económico? Entonces, pero no es que ellos quieran la guerra, porque no les conviene la guerra. Pero dentro de esas 10 grandes relaciones de apertura al exterior, ellos tienen otros conceptos que si eso fracasa, entonces su desarrollo ya no va a ser hacia afuera, sino va a ser hacia adentro. Entonces ese desarrollo hacia adentro es un desarrollo, lo que ellos llaman al interior, o sea, las zonas atrasadas, que todavía existen muchas, por mucho que ha avanzado la revolución, no se han desarrollado tanto, o están desarrolladas. Hemos visto las ciudades en televisión cuando ha habido terremotos, o cuando ha habido algo, que ya todas están mercantilizadas, pagan con yape, ¿no? Lo que ahora nosotros vemos hace años que ellos tienen un desarrollo. Entonces imagínense, si les cierran las puertas al exterior, está bien, nos cerramos, pero vamos a trabajar al interior. Entonces esos son los grandes programas estratégicos en el caso de China, que ellos ven a largo plazo, ¿no? 100, 200 años. Entonces el socialismo no ha muerto. No, Sigue ni va a vigente. morir, porque el socialismo es la búsqueda de la igualdad. Aparte que el socialismo, estamos hablando del socialismo del siglo XIX, de la Asociación Internacional de Trabajadores, de los marxistas, los anarquistas, que plantearon una sociedad de igualdad, ¿no? Y que se intentó aplicar en la Comuna de París, pero el socialismo es un anhelo de los países cuando tienen cultura de buscar cierto desarrollo e igualdad. Nosotros tenemos mucho que eso, no solamente con lo que fue el socialismo de los incas, que era un socialismo agrario, no podemos decir que era un socialismo industrial, no había industria, pero cuando hubo un mayor desarrollo, los jesuitas aplicaron el socialismo. Y aquí tenemos bastantes cosas que dar, pero quedémonos con Mariátegui, que nos da el camino de que no solamente es el aspecto económico, sino es el pan, que es la lucha económica, pero también la belleza. Muchas gracias, profesor Benavides. Gracias, mucho gusto. Hasta el siguiente programa, amigo.